A las 2:58 a.m., la casa estaba en silencio, sin música, sin voces, sin advertencia. Entonces llegó un sonido tan pequeño que casi no se registró. Un leve golpe contra el cristal. Dentro de la habitación, Celeste Mano, de 23 años, dormía plácidamente, sin saber que alguien estaba de pie a solo centímetros de su ventana. Alguien que ya había tomado una decisión. Alguien que creía que si él no podía tenerla, nadie más lo haría. Momentos después, la quietud se quebró. Lo que sucedió después transformaría una casa suburbana común en el centro de uno de los casos de acecho, convertido en asesinato más perturbadores de Australia. Un crimen que expuso cómo la obsesión puede crecer en silencio, ignorada hasta que estalla. Este es el asesinato en la ventana del dormitorio de Celeste Mano, y una vez que escuches cómo se desarrolló, nunca volverás a mirar una ventana oscura de la misma manera. Antes de convertirse en un titular, antes de convertirse en una víctima, Celeste Mano era simplemente una joven viviendo su vida. Nacida en 1999, Celeste creció en Mernda, un tranquilo suburbio al norte de Melbourne, Australia. Era cercana a su familia, especialmente a sus padres, y conocida por su cálida personalidad e independencia. Sus amigos la describían como reflexiva, decidida y calladamente ambiciosa. Trabajaba a tiempo completo, disfrutaba del fitness, de socializar y de pasar tiempo con sus seres queridos. Como muchos jóvenes, compartía partes de su vida en las redes sociales, fotos sonrientes, momentos cotidianos, nada fuera de lo común. No había nada en la vida de Celeste que sugiriera peligro, pero en algún lugar, en segundo plano, alguien estaba observando. Y estaba tomando notas. Su nombre era Paul Russell, y mucho antes de la noche en la ventana, él ya había decidido quién debía ser Celeste en su vida. Paul no era un extraño. Eso es lo que lo hacía peligroso. Él y Celeste habían tenido contacto por primera vez años atrás a través de círculos sociales cotidianos. Al principio, nada en él parecía alarmante. Era callado, incómodo, a veces demasiado intenso, pero no amenazante. Al menos aún no. Para Paul, esa primera conexión significaba algo más. Para Celeste, no. Ella fue amable, amistosa, clara, no quería una relación, y eso debería haber sido el fin. Pero para Paul Russell, el rechazo no se registró como un límite, se registró como una humillación. Para algunos hombres, el rechazo no es una decepción, es una herida en su identidad. Paul comenzó a interpretar la independencia de Celeste como crueldad. Su falta de interés se convirtió, en su mente, en prueba de que lo estaba ilusionando, que ella le debía claridad, que ella le debía algo. Envió mensajes probando el terreno, casuales al principio, luego cada vez más personales. Cuando Celeste no respondía como él quería, presionaba más. Cuando ella se distanciaba, él se acercaba más. Cada mensaje sin respuesta se sentía como una injusticia. Cada límite se sentía como una traición. Y lentamente, en silencio, Paul comenzó a reescribir la realidad en su propia cabeza. En su versión de los hechos, Celeste no lo estaba rechazando. Ella estaba confundida. No estaba diciendo que no. Simplemente no entendía cuánto le importaba. Y cualquier otra persona en su vida eran obstáculos. Microgancho. La obsesión no comienza con odio, comienza con un sentido de derecho. Cuando Celeste finalmente dejó totalmente claro que no quería contacto, Paul no se alejó, se obsesionó. La obsesión no vivía en las sombras, vivía en línea. Paul Russell comenzó a rastrear la vida de Celeste a través de su huella digital, un mapa que ella nunca tuvo la intención de compartir con él. Publicaciones de Instagram, historias, ubicaciones etiquetadas, fotos con amigos. Cada imagen se convirtió en evidencia. Cada pie de foto se convirtió en una pista.
Cada sonrisa se convirtió en algo que él creía que era para él. Las redes sociales no crearon la obsesión, le dieron binoculares. Cuando Celeste bloqueó a Paul, él no dejó de observar, se adaptó. Aparecieron cuentas nuevas. Perfiles anónimos la siguieron. Los mensajes se colaron a través de los filtros. Algunos eran disculpables, algunos eran pasivo-agresivos, algunos llevaban una inconfundible corriente de enojo. Paul observaba a quién le gustaban sus fotos, notaba quién comentaba, analizaba patrones, a dónde iba, cuándo publicaba, con quién pasaba el tiempo. Esto no era una coincidencia, esto era monitoreo. Celeste comenzó a sentirlo. Notó perfiles desconocidos viendo sus historias. Sintió la inquietud de ser observada sin saber desde dónde. Amigos luego recordaron que ella mencionó que Paul no la dejaría en paz, que parecía saber cosas que no debería saber. Microgancho. Lo más aterrador del acecho es cuando el acosador sabe dónde estás y tú no sabes dónde está él. Detrás de la pantalla, los mensajes de Paul se volvieron más oscuros. Su tono cambió del anhelo al resentimiento. El lenguaje cambió sutilmente. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Se convirtió en «me estás ignorando», lo que se convirtió en «lo estás haciendo a propósito». En su mente, Celeste no solo lo estaba rechazando, lo estaba castigando. Y el castigo, él creía, exigía una respuesta. El rastro digital mostraba a un hombre en espiral, alguien que ya no veía a Celeste como una persona con autonomía, sino como un personaje en su propia narrativa de agravio. Una narrativa en la que él siempre era la víctima. Cuando alguien se convence a sí mismo de que es la víctima, comienza a justificar cualquier cosa. Para cuando Celeste intentó sacarlo completamente de su vida, Paul Russell ya había cruzado una línea internamente. Ya no necesitaba permiso para observarla. Y pronto, observar no sería suficiente. La obsesión rara vez se anuncia a gritos al principio. Se arrastra en silencio, disfrazada de preocupación, persistencia o afecto malentendido. Y eso es lo que hizo a Paul Russell tan peligroso. Para el mundo exterior, él era solo un hombre que no podía superarlo. Para Celeste Mano era algo mucho más inquietante. Después de que Celeste dejó totalmente claro que no quería una relación con él, Paul no retrocedió. En cambio, comenzó a rastrear su vida digitalmente, estudiando sus movimientos a través de las redes sociales como un mapa. Cada foto se convirtió en información. Cada pie de foto se convirtió en una pista. Cada etiqueta de ubicación se convirtió en confirmación. Cuando alguien sabe dónde estás sin ser invitado, la privacidad ya se ha ido. Paul enviaba mensajes implacablemente. Cuando Celeste lo ignoraba, enviaba mensajes más largos. Cuando ella lo bloqueaba, creaba cuentas nuevas. Cuando ella dejó de responder por completo, su tono cambió. Lo que comenzó como súplicas se convirtió en amargura. Lo que sonaba a afecto se convirtió en un sentido de derecho. Se presentó a sí mismo como la víctima, afirmando que Celeste lo estaba ilusionando, confundiéndolo o debiéndole una explicación. Esta mentalidad es una señal de advertencia crítica en los casos de acecho. La creencia de que la autonomía de otra persona es una injusticia. Celeste lo sintió. Le dijo a sus amigos que se sentía incómoda. Expresó miedo. Reconoció que su comportamiento no era normal, pero como muchas víctimas de acecho, también enfrentó un dilema familiar. ¿Qué tan en serio se lo tomaría alguien? Paul no la había agredido físicamente. No había forzado la entrada. No había hecho amenazas explícitas. Sin embargo, su presencia era constante, invisible, pero asfixiante. La mayoría de los casos de acecho no comienzan con violencia. Comienzan con una persistencia que nunca se detiene. Entre bastidores, la obsesión de Paul se intensificaba. Su comportamiento en línea sugería inestabilidad emocional y resentimiento. Consumía contenido que reforzaba su sentido de agravio.
alimentando la idea de que había sido agraviado, humillado, rechazado injustamente. En su mente, Celeste no era una persona con opciones, era algo que había perdido, y la pérdida, para alguien como Paul Russell, exigía retribución. El 16 de noviembre de 2023 no comenzó como un día marcado para la muerte. Era ordinario, poco notable, el tipo de día que nadie recuerda, hasta que se vuelve inolvidable. Celeste siguió su rutina. Regresó a la casa de su familia en Mernda, un lugar donde había vivido durante años, una calle familiar, paredes familiares, seguridad familiar. Al caer la noche, el vecindario se calmó. Las luces del porche se atenuaron, los autos dejaron de pasar. Dentro de la casa de los Mano, las puertas estaban cerradas con llave, las luces estaban apagadas y la casa se acomodaba para dormir. Celeste fue a su dormitorio, la misma habitación donde alguna vez colgaron fotos de la infancia, la misma ventana por la que había mirado incontables veces. No tenía razón para pensar que esta noche sería diferente, pero en otro lugar, Paul Russell se estaba preparando. Microgancho. Cada asesinato tiene un momento en que el asesino decide, esta noche. Paul había estado observando, esperando, planeando. Sabía dónde vivía Celeste. Sabía qué habitación era la suya. Sabía cuándo la casa se quedaba en silencio. En las primeras horas de la mañana, condujo hasta la zona y estacionó cerca, eligiendo deliberadamente un lugar que no llamaría la atención. Dejó su auto y se acercó a la casa a pie. Ningún vecino notó. No sonaron alarmas. No ladraron perros. El silencio trabajaba a su favor. Paul caminó por el costado de la casa hasta llegar a la ventana del dormitorio de Celeste. Estaba oscuro adentro. Ella estaba dormida. Los ataques más aterradores ocurren cuando la víctima nunca los ve venir. La ventana no estaba cerrada con llave. En ese único y trágico detalle, el destino giró. Paul se posicionó cerca del cristal. No llamó, no dijo su nombre, no vaciló. Forzó la ventana abierta. El sonido, pequeño, agudo, antinatural, fue suficiente para despertar a Celeste. Lo que vio a continuación fue el rostro del hombre al que temía, parado afuera de su ventana, armado con un cuchillo. No hubo tiempo para procesar, no hubo tiempo para entender, no hubo tiempo para escapar. Paul se abalanzó hacia adelante y comenzó a apuñalarla a través de la ventana abierta, asestando golpe tras golpe en un ataque frenético impulsado por la rabia, el sentido de derecho y la obsesión. Dentro de la casa, Celeste gritó. Sus padres despertaron instantáneamente. Corrieron hacia el sonido, hacia la habitación de su hija, hacia una pesadilla que ninguna familia debería enfrentar jamás. Pero el ataque ya estaba terminando. Paul huyó de la escena casi tan rápido como había llegado, desapareciendo de nuevo en la oscuridad. Dentro del dormitorio, Celeste yacía gravemente herida. Se llamaron a los servicios de emergencia. La policía corrió a la escena, pero nada podía deshacer lo que se había hecho. Celeste Mano fue declarada muerta en su propio dormitorio, un lugar que debería haber sido intocable. A veces, el lugar más peligroso es donde nos sentimos más seguros. La casa en Paringa Drive estaba a oscuras. Dentro, la familia Mano dormía, sin saber que alguien se movía silenciosamente por el costado de su casa, manteniéndose cerca de las sombras, cronometrando cada paso. Paul Russell sabía exactamente qué habitación era la de Celeste. Había estudiado la casa, había estado allí antes, sabía dónde estaba su ventana. Esto no fue un acto espontáneo, esto fue preparación. Aproximadamente a las 2:58 a.m., Paul se detuvo debajo de la ventana del dormitorio. El cristal reflejaba su silueta levemente. Un hombre parado a solo centímetros de una mujer dormida que no tenía idea de que su vida estaba por terminar. La ventana estaba cerrada, pero no estaba con llave.
Ese único detalle sería devastador. Paul estiró el brazo y la probó. Se deslizó abierta. Dentro de la habitación, Celeste se movió. En la quietud de la madrugada, el suave raspado del cristal contra el marco fue suficiente para sacarla del sueño. No completamente despierta, no aún consciente, ese momento brumoso entre el sueño y la realidad. Entonces lo vio, una figura en su ventana, un rostro que reconoció al instante, un miedo que había sentido antes, ahora parado justo frente a ella. Imagina despertar con el hombre al que temes, ya dentro de tu espacio personal. Celeste gritó. Paul no vaciló. Se inclinó a través de la ventana abierta, armado con un cuchillo, y se abalanzó hacia ella. El ataque fue inmediato, violento y frenético. Los investigadores luego lo describieron como sostenido y dirigido, impulsado por la rabia más que por el pánico. Celeste luchó, intentó alejarse de la cama, intentó protegerse, intentó sobrevivir, pero el asalto venía desde un ángulo del que no podía escapar, el estrecho espacio entre la cama y la pared, la ventana actuando como un embudo de violencia. Puñalada tras puñalada. El cristal se hizo añicos. La sangre se extendió por la habitación. Sus gritos resonaron por la casa. Microgancho. Los segundos se sintieron como minutos. Los minutos se sintieron como una eternidad. Paul permaneció parcialmente fuera de la casa, atacando a través de la ventana, un detalle que luego horrorizaría a los investigadores. La barrera que debería haber mantenido el peligro afuera se convirtió en la apertura a través de la cual entró, y luego, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. Paul se retiró de la ventana y huyó a la oscuridad, dejando atrás vidrios rotos, un dormitorio destrozado y una joven herida de muerte en su propia cama. El silencio regresó, pero esta vez fue permanente. Los gritos despertaron la casa. Los padres de Celeste se incorporaron de golpe en la cama, con el corazón acelerado, sabiendo instantáneamente que algo estaba mal. Los padres reconocen la voz de su hija, especialmente cuando está llena de terror. Corrieron por el pasillo, hacia la habitación de Celeste, hacia un momento que cambiaría sus vidas para siempre. La peor pesadilla de cualquier padre estaba esperando detrás de esa puerta. Cuando llegaron al dormitorio, la escena era incomprensible. La ventana estaba destrozada abierta. El cristal cubría el piso. Había sangre por todas partes. Celeste yacía gravemente herida. Sus padres gritaron su nombre. Intentaron ayudarla. Llamaron a los servicios de emergencia en puro pánico, luchando por describir lo que estaban viendo, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de la velocidad de la respuesta, las lesiones de Celeste fueron catastróficas. Llegaron paramédicos e intentaron medidas para salvar su vida, pero no había nada que pudiera deshacer lo que había sucedido en esos brutales momentos en la ventana. Celeste Mano fue declarada muerta dentro de la casa de su familia. Tenía 23 años, no murió en una calle oscura, no murió sola, murió donde se suponía que estaría más segura. La policía aseguró rápidamente la escena. Lo que una vez fue un dormitorio lleno de pertenencias personales, recuerdos y comodidad, ahora estaba sellado detrás de cinta, fotografiado, medido, documentado. Manchas de sangre en las paredes, vidrios rotos incrustados en la alfombra, una cama congelada en el momento en que todo terminó. Para los padres de Celeste, el trauma fue inmediato y de por vida. Se habían ido a dormir creyendo que su hija estaba segura. Despertaron en una escena del crimen. Y la realización de que alguien había estado observando su casa, esperando, hizo que el horror fuera aún más profundo. ¿Cómo vuelves a dormir alguna vez, sabiendo que el peligro vino a través de la ventana? Mientras amanecía sobre Mernda, las luces intermitentes iluminaron la calle tranquila. Los vecinos se reunieron en incredulidad.
La noticia se difundió rápidamente. Una joven había sido asesinada en su dormitorio, y el asesino todavía estaba suelto. Por ahora, la escena del crimen le dijo a la policía una cosa inmediatamente. Esto no fue al azar. El ataque fue preciso, el momento deliberado, la ubicación personal. En minutos de llegar a la casa de la familia Mano, los detectives entendieron que estaban lidiando con un asesinato dirigido. Celeste no había sido elegida por casualidad, había sido casada. Vidrios rotos yacían debajo de la ventana del dormitorio. Los patrones de sangre mostraban que el atacante nunca había entrado completamente a la habitación. Se había quedado afuera, golpeando a través de la abertura como un depredador que no quería cruzar el umbral. Ese detalle solo heló a los investigadores. ¿Qué tipo de persona mata sin siquiera pisar adentro? Mientras los agentes recorrían el vecindario, rápidamente se dieron cuenta de algo más. No había señales de fuerza en otros lugares. No había desorden. No había intento de robo. Esto redujo instantáneamente la lista de sospechosos. La policía comenzó a interrogar a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Y casi inmediatamente, un nombre surgió una y otra vez: Paul Russell. Los padres de Celeste lo describieron como alguien a quien su hija temía, alguien a quien había intentado cortar, alguien que se había negado a desaparecer de su vida. Los detectives revisaron los registros telefónicos. Lo que encontraron fue perturbador. Cientos de mensajes, intentos de contacto repetidos, largos periodos de silencio seguidos de arrebatos emocionales. Paul Russell no solo había enviado mensajes a Celeste, la había rastreado digitalmente. Conocía sus rutinas, su horario, sus hábitos. Las imágenes de CCTV de calles cercanas confirmaron las sospechas de la policía. Un hombre que coincidía con la descripción de Paul había sido visto caminando por la zona en las primeras horas de la mañana, moviéndose con propósito, no con confusión. Este no era alguien perdido, este era alguien llegando. Cuando la evidencia se alinea tan rápido, usualmente significa que el crimen se estuvo gestando durante años. Para el amanecer, la policía nombró públicamente a Paul Russell como el principal sospechoso, y luego descubrieron algo que elevó aún más la urgencia. Su teléfono se había quedado en silencio. Mientras salía el sol sobre Melbourne, la policía temía lo peor. Paul Russell había desaparecido. Dada la brutalidad del ataque y la profundidad de su obsesión, los investigadores consideraron la posibilidad de que hubiera huido de la ciudad o que tuviera la intención de quitarse la vida. Ambos resultados eran peligrosos. Se despacharon unidades de patrulla por toda la región. Los agentes verificaron direcciones conocidas, parques y áreas aisladas. Se activaron sistemas de reconocimiento de matrículas, escaneando cámaras de tráfico en busca de su vehículo. Luego, varias horas después, llegó una llamada. Se había localizado un automóvil que coincidía con la matrícula de Paul Russell, estacionado de manera extraña, no lejos de la escena del crimen. Cuando los agentes se acercaron, procedieron con cautela. Dentro del vehículo encontraron a Paul Russell desplomado en el asiento del conductor, vivo, pero apenas se había apuñalado varias veces en lo que la policía reconoció inmediatamente como un intento de suicidio. La sangre empapaba el interior del auto. El cuchillo todavía estaba cerca. El hombre que no mostró misericordia ahora luchaba desesperadamente por sobrevivir. Se llamó a paramédicos. La policía vigiló el vehículo mientras lo retiraban y lo llevaban de emergencia al hospital. Para los investigadores, las emociones eran conflictivas. Alivio de que el sospechoso estuviera vivo y pudiera enfrentar la justicia. Ira de que había intentado escapar de la responsabilidad y frustración de que la vida de Celeste ya se había ido. En el hospital, Paul Russell fue puesto bajo vigilancia policial constante. Los agentes permanecieron fuera de su habitación las 24 horas, asegurándose de que no pudiera hacerse daño de nuevo.
Mientras tanto, los detectives trabajaron rápidamente para preservar pruebas. Se ejecutaron órdenes de registro en su casa, se incautaron sus dispositivos digitales, se examinó su historial en línea por completo. Lo que descubrieron pintó un retrato psicológico aterrador. Había ensayado este momento mentalmente, se lo había justificado a sí mismo. Y cuando terminó, aún había elegido su propia vida por encima de la responsabilidad. Incluso después de quitarle todo a Celeste, no podía aceptar las consecuencias. En cuestión de días, una vez estabilizado médicamente, Paul Russell fue formalmente interrogado. No negó haber estado allí. No negó el ataque. El caso en su contra ya no era sobre quién lo hizo, sino sobre cómo se había permitido que la obsesión creciera sin control hasta volverse fatal. Y mientras la familia de Celeste se preparaba para enterrar a su hija, el hombre responsable yacía en una cama de hospital, vivo, un hecho que atormentaría a muchas personas mucho después de que los titulares se desvanecieran. Una vez estabilizado, Paul Russell fue formalmente acusado de asesinato. La evidencia en su contra era abrumadora. Mensajes digitales, declaraciones de testigos, imágenes de CCTV, evidencia de ADN. La narrativa era inconfundible. Este era un caso de acecho obsesivo que escaló hasta convertirse en violencia letal. Australia observó con horror mientras surgían los detalles. Y una pregunta resonó en todo el país. ¿Se pudo haber prevenido esto? A medida que el caso se desarrollaba, la atención se volvió hacia el problema más amplio de la violencia contra las mujeres y las leyes de acecho en Australia. Celeste había rechazado a Paul, lo había bloqueado, había intentado seguir adelante. Sin embargo, él pudo monitorearla, acercarse a su casa y matarla sin intervención inmediata. Los defensores preguntaron, ¿son las leyes de acecho lo suficientemente fuertes? ¿Se toman en serio las señales de advertencia? ¿Cuántas mujeres están viviendo bajo amenazas similares en este momento? ¿Cuántos casos casi existen hasta que uno se vuelve fatal? Paul Russell finalmente compareció ante el tribunal. Se declaró culpable del asesinato de Celeste Manno. No habría juicio, no habría negación, no habría excusas. Durante la sentencia, el tribunal escuchó declaraciones desgarradoras que describían los momentos finales de Celeste y el trauma de por vida infligido a su familia. El juez describió el asesinato como premeditado, brutal e impulsado por la obsesión. Paul Russell fue sentenciado a cadena perpetua, con un período sin libertad condicional que aseguró que pasaría décadas tras las rejas. La justicia, en términos legales, se cumplió, pero nada podía traer de vuelta a Celeste. A raíz de la sentencia, la familia de Celeste habló públicamente, no por venganza, sino por cambio. La describieron como amorosa, brillante y llena de vida. Exigieron protecciones más fuertes contra el acecho, intervención más temprana, consecuencias reales antes de que la obsesión se vuelva mortal. Su dolor se convirtió en una advertencia. A veces, las voces más fuertes provienen de aquellos que nunca quisieron hablar en absoluto. Celeste Manno debería estar viva hoy. Debería estar riendo con amigos, planificando su futuro, viviendo la vida que estaba construyendo. En cambio, es recordada a través de una tragedia que nunca debió haber sucedido. Su historia no es solo un caso de crimen real, es una advertencia, un llamado a la vigilancia y un recordatorio de que escuchar temprano puede salvar vidas. Si esta historia te perturbó, es porque debería perturbarte, porque en algún lugar, ahora mismo, alguien más puede estar golpeando suavemente una ventana, esperando el silencio.